continuación, seguimos con el tema impacto de los cuidados de enfermería en la preparación prequirúrgica. Para ello, tenemos el privilegio de contar con la presencia de la magíster Angelín del Rosario Fernández Camacho, especialista en enfermería y cuidados quirúrgicos, magíster en enfermería con mención en administración y gestión, auditor en salud, más de 20 años de experiencia en clínicas y diferentes hospitales, experiencia en docencia universitaria, actualmente coordinadora de enfermería del Hospital de Día y URPA en el Hospital Guillermo Cailín de la Fuente. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su valiosa presencia en este evento académico. Adelante, licenciada Angelín. Muy buenas tardes. ¿Me confirman si pueden visualizar mi pantalla, por favor? Sí, se visualiza, Angelín. Muy amable. El tema que indicaron poder hablar el día de hoy es acerca del impacto de los cuidados de enfermería en la preparación prequirúrgica, ¿no? Empiezo preguntándoles, ¿quién alguna vez no ha sido intervenido quirúrgicamente? ¿O qué es lo que han sentido cuando les indicaron, sí, hoy día, bueno, usted necesita una intervención? O en la otra posición, como familiar acompañante, ¿no? En el sentido de poder acompañar el proceso de un paciente que va a ser intervenido quirúrgico. Si bien el impacto en el paciente viene a ser una lluvia de emociones, la duda, el temor respecto al dolor, si despertaré después de la cirugía, la ruptura de la rutina diaria que uno tiene. Dejaré de trabajar, cuántos días no laboraré, quién verá mi casa, o si tiene dependencia del cuidado de algún familiar en casa, ¿no? Entonces, ya pasa mi perfil. Muy bien. Les presento, este es el servicio donde soy responsable en la coordinación de enfermería, hospital de día. Como bien dice su nombre, es un área que se trabaja solo en el turno día, de 6:30 de la mañana hasta 8:30 de la noche, no hay guardias nocturnas. Nosotros contamos en el Hospital Guillermo Cailín de la Fuente con 25 unidades y tienen áreas designadas, sectores en los cuales está dividido el área preoperatoria, para siempre operatoria, posoperatoria, ¿no? Como bien ven en la imagen, contamos con camas, clínicas y también sillones, chailones, en los cuales, dependiendo la condición del paciente, nosotros determinamos si es un adulto mayor, si es postrado con alguna limitación física, que pase a la cama. Y en el caso de adulto totalmente dependiente de sus funciones, pasa a un sillón, un chailón, ¿no? Entonces, nosotros contamos con infraestructura, con un sistema informático, la historia clínica de POSIS.NET, tenemos las herramientas fungibles que no nos faltan, contamos con el abastecimiento suficiente para atender toda la demanda quirúrgica. Si bien Hospital de Día viene a ser una pieza importante en el engranaje del proceso quirúrgico, del bloque quirúrgico, es la entrada de este proceso. Luego pasará el paciente a inducción, a sala de operaciones, netamente quirófano, luego a recuperación y dependiendo de su condición, si el paciente retorna a hospital de día o si se va a hospitalizar. Entonces, es una puerta de entrada y también de salida de aquel paciente que está programado para una intervención quirúrgica. En hospital de día tenemos una carpeta de actividades en las cuales se englosa en 4. En la etapa preoperatoria, preparación del paciente prequirúrgico, la etapa postoperatoria, contamos con un tópico de inyectables y no por ser el último menor posible es el de pulsoterapia. ¿Ya? Si bien la parte importante de la infraestructura, la tecnología, también una pieza fundamental viene a ser el recurso humano.
El recurso humano, en la foto mostramos parte del equipo, personal de enfermería, licenciados, personal técnico, personal de admisión, médicos, anestesiólogos, personal de limpieza, todos engranados en función a la atención del paciente quirúrgico. Nosotros tenemos como filosofía en el manejo del paciente quirúrgico que nuestra filosofía de trabajo viene a ser la empatía. Y también desde la gestión como coordinación, el modelo asistencial del triángulo del éxito, ¿no? Que viene a ser tres pilares importantes, ¿no? Uno, el liderazgo individual, donde el colaborador mantenga habilidades blandas de autoconocimiento, conocer sus limitaciones, sus deficiencias, sus virtudes, ¿no? Y competencias que vienen a ser un potencial en el equipo de hospital de día para la cirugía ambulatoria. También su organización en sus tiempos, ¿no? Porque sí hay personal mucho más hábil, más audaz, más rápido, y como que otro no. Entonces, conocer va a ayudar a que pueda organizar sus tiempos. También es importante que tenga una comunicación efectiva. Eso relaciona al liderazgo individual. También es importante el liderazgo en equipo. ¿Para qué? Para la resolución de problemas. En caso de que haya una necesidad de que llaman de la operación de un paciente y todavía no está preparado, todo el equipo en conjunto, sí, es de prioridad A. Entonces empezamos con el paciente en relación a la preparación preoperatoria, ¿no? Y eso que ayuda a mejorar los conflictos, que es normal, porque todos somos diferentes, y en la motivación en el equipo. Entonces, el liderazgo individual, el liderazgo en equipo, que conlleva un liderazgo organizacional, que es lo que es la función principal de hospitalería, ¿no? Que las ejecuciones de las cirugías en un 100%. También muestro que es importante la tecnología, el recurso humano, la gestión clínica, los procesos quirúrgicos y en el centro, nuestro pilar principal, el paciente. Nosotros contamos con acreditación Joint Commission. El próximo año el hospital va a postular para la reacreditación. Y uno de los objetivos internacionales de seguridad del paciente, que no se cumplen los 6, bien, pero hay uno que va en relación al bloque quirúrgico, cirugía segura, ¿no? Garantizar una cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y con el paciente correcto. Les comparto esta imagen respecto a intervenciones quirúrgicas. Nosotros, el 90% de las programaciones de cirugía son netamente ambulatorias. Significa que el paciente ingresa hoy día para su cirugía programada y ese mismo día se va de alta a su casa, ¿no? A diferencia en otras instituciones que, por ejemplo, ¿no? Programa a un paciente para una colestectomía laparoscópica, ¿no? Ingresa hoy día al mediodía, mañana es su intervención, porque lo tiene que preparar en la noche, aplicación de enema, rasurado, se amerita, baño, ¿no? Netamente la preparación física, su día operatorio que es mañana, y recién si no hubiera complicaciones sería que hacerlo. En nuestro modelo de gestión, nuestro modelo asistencial, netamente es ambulatorio. El día ingresa y hoy día mismo se va, si no hubiera complicaciones. Esto es les muestro, en el año 2024 nosotros atendimos como cirugía efectiva 2.467 cirugías, de las cuales quien lidera la programación es ginecología, seguido de cirugía. Nuestro grupo etario de mayor cantidad de pacientes programados oscila entre 30 y 59 años, y la mayoría son hombres. Para el 2025, este año, se hace toda la data del primer semestre, ¿no? Estamos viendo una buena tendencia en comparación al año pasado. Lo que se busca es siempre mejorar en cantidad de programación, ¿no? Para este año, hasta ahorita, en el primer semestre, vamos a la par con cirugía y ginecología en su programación.
La tendencia del grupo etario sigue siendo el mismo, de 30 a 59, y la mayor cantidad de pacientes programados son largas. Entonces, considero yo que existe dos grandes grupos de impacto del cuidado de enfermería en la preparación prequirúrgica. Una de ellas, englosado a reducir la ansiedad de un paciente, porque si bien veamos el caso, si un paciente ha tenido una experiencia anterior negativa de una cirugía o escuchó de un familiar alguna complicación, entonces acarrea más su cuadro de ansiedad cuando lo programan por una cirugía. Y a pesar, en el caso de nosotros mismos siendo personal de salud, conociendo ese proceso, igual, cuando te dice que tenían que operarlo, tú quedas pensando, ¿no? Sientes esa angustia. Entonces, imagínense ustedes un paciente que desconoce las pautas y el proceso en sí, ¿no? Entonces, el gran macro es reducir la ansiedad de nuestros pacientes. ¿Cómo? Mediante una educación al paciente y familia, no solamente al paciente, la familia también es importante en un paciente quirúrgico, valoración integral del paciente, la preparación física y la educación en prevención de complicaciones. ¿Todo con qué finalidad? De que su experiencia sea óptima, que su cirugía sea un éxito. Muy bien. Entonces, cuando el paciente le indica, le dice, bueno, sí, usted ya va a ser intervenido quirúrgicamente, pasa por un proceso de consulta, ¿no? La última viene a ser la del médico anestesiólogo, donde le entregan unas indicaciones prequirúrgicas, preoperatorias, ¿no? Y ahí entra a tallar admisión. Admisión, una vez que ya tiene el conocimiento, ¿no? En su lista de espera quirúrgica, ¿qué es lo que hace? Lo llama el paciente por vía telefónica, con el número registrado en su historia clínica virtual digital, y le informa mediante un speech, o sea, algo estandarizado, indicaciones muy generales, por dónde tiene que ingresar, su fecha de ingreso a la cirugía, qué es lo que tiene que traer, cómo tiene que venir, bañado, en ayuno, si toma medicamentos, no tome, ¿no? Según las especificaciones que le haya dejado el médico. La segunda fase importante es que el paciente entiende que su cirugía es ambulatoria, se va de alta a casa el mismo día, que los procedimientos quirúrgicos son seguros, que no necesitan internamiento, que la estancia es cómoda y agradable y los riesgos de infección son menores. Entonces, estar en un hospital, la luz, el ruido, no duerme cómodo, no es un área agradable que a nadie nos gustaría estar, ¿bien? Pero si le explican desde el inicio, sí, tu cirugía va a ser netamente ambulatoria, su proceso de recuperación lo va a hacer en su casa, tiene todas las comodidades que necesita, va a estar con un familiar responsable, ¿no? Entonces, y además que no va a correr riesgo de infecciones, ¿no? Entonces el paciente, desde que viene, ya tiene mentalizada esa idea. Mi cirugía sería, yo ya me voy, ¿no? A menos que haya alguna complicación o amerite que necesite quedarse hospitalización. Y la última fase, que es la atención personalizada por personal experto en cirugía ambulatoria, equipo quirúrgico altamente especializado y moderno, y la consigna, que su cirugía sea un éxito. Para eso entra los subpilares, ¿no? Educación al paciente. Primero, que la presentación, el saludo, le explicamos a los pacientes el flujo de atención, por dónde ingresa, cómo es su hospital de día. El mismo día que ingresa al hospital, al servicio, le hacemos una educación en grupo, ¿no? También le explicamos, le informamos en la hora de su cirugía. ¿Por qué es importante? Porque hoy, como tiene mentalizado que su cirugía es hoy día mismo, entonces se van de alta el mismo día. Entonces, cuando admisión les indica que tiene que venir al hospital a las 6 de la mañana, ellos piensan que, bueno, se van a ir a las 10 de la mañana y no es lo correcto, ¿no? O sea, si es un paciente programado para una CONELAP, el paciente está ingresando a las 6 de la mañana o el otro grupo que viene a ser a las 7 de la mañana, pero si está programado para el tercer turno, ¿qué es lo que pasa? Que debe estar saliendo pues, de alta a su casa aproximadamente 4 de la tarde, ¿sí? ¿No? Porque está pasando a recuperación al mediodía,
2 horas de recuperación, que es variable, luego sus 3 horas, o dependiendo de la condición del paciente, su recuperación en el hospital, ¿no? Magister, También, disculpe, Magister, recordarle que le quedan 10 minutos, por favor. muchas Gracias. gracias. También nosotros consideramos las condiciones vulnerables, aquellos pacientes adultos mayores, menores de edad, con alguna enfermedad que amerita la presencia de los familiares, se quedan permanentemente en hospitales, ¿no? Una breve resumen sobre la preparación física, que serán evaluados en hospital de día por un médico anestesiólogo. Cualquier duda que tenga, estamos predispuestos a poder resolver. Y también detallamos la importancia del uso de la sala de espera y acompañamiento para hacer operaciones. Acá viene otro grupo, la educación a la familia, ¿no? Una vez que el paciente ya está siendo preparado, ¿no? Físicamente, siendo evaluado por el equipo de hospital de día, el personal técnico es quien le brinda nuevas indicaciones al familiar, ¿no? Al momento de que le está entregando la vestimenta, ¿no? Si en caso también hubiera pacientes certificados que han entrado con prótesis dental, bastón u otro accesorio, se les entrega al familiar. Se les insiste al familiar la importancia de la permanencia y que no estén, que estén atentos al llamado, ¿no? Porque ellos van a acompañar hasta cierta parte de la entrada de sala de operaciones y van a estar a la espera del informe operatorio, ¿no? Que lo va a brindar el médico cirujano. Acá viene la preparación física y emocional, ¿no? Primero hacemos un filtro que viene a ser, señor, teniendo una sintomatología, está con todo fiebre, ¿no? Para determinar sintomatología respiratoria. Entonces, si no hay ninguna afirmación, el paciente pasa, o si no, igual está identificado y pasa una evaluación más exhaustiva por el médico anestesiólogo. Todos los pacientes deben ingresar con tarjeta de identificación, en caso de alergia, tarjeta de alergia, riesgo de caída. El ayuno preoperatorio es muy importante para evitar la broncoaspiración, ¿no? El uso de uñas acrílicas biogel, ¿no? Antes solamente teníamos los casos del biogel, perdón, del esmalte y con la acetona los sacamos. Ahora no, tenemos incidencia de pacientes que vienen tanto con uñas acrílicas en manos y pies, ¿no? Entonces es importante desde el llamado de admisión que indica sobre su día de su cirugía, determinar esto, ¿no? Por favor, es importante, al menos una uña, si es que está con el biogel, se lo tiene que sacar, ¿no? ¿Para qué? Para evaluar la oximetría de pulso, ¿no? Y evaluar el hecho unguial si es que hay un cambio de coloración, ¿no? Para determinar si hay sangros. Y veces sin maquillaje, sin joyas, sin piercing, hemos tenido pacientes que también varones, ¿no? O sea, sin distinción de sexo, también lo tienen. Ingresos sin valor, objetos de valores como celulares, dinero. Hemos tenido casos de pacientes que han venido con gran cantidad de dinero y bienes raíces. Y también es importante que sepa la importancia de un familiar acompañante responsable, ¿no? Porque también hemos sido identificados que viene, sí, me hicieron con un acompañante, pero es un menor de edad, ¿no? Entonces, yo entiendo que un paciente informado toma decisiones informadas, ¿no? Y participa de su autocuidado y colabora también con el personal de salud. El otro punto es acerca de la preparación física y emocional que ven en crecimiento de postizas, con el riesgo de que se puedan soltar, moverse, pueda hacer una obstrucción en la vía aérea o dificulte en sí la intubación o pueda generar lesiones, ¿no? Lentes de contacto, piercing, rasurados si es que hay una indicación de prescripción médica, ¿no? Que ingresen con gorro, bata o botas, todos los pacientes sin ningún tipo de ropa que pueda, ya que el ambiente es totalmente estéril. El control de funciones vitales, ¿no? La toma de hemoglobina si el paciente tuviera algún tipo de antecedentes. El peso y talla, porque va a servir esto para el médico anestesiólogo, ¿no? La canalización de vía periférica, del grueso calibre, que sea en el miembro superior izquierdo, de la parte más distal a la proximal, ¿no? Y nosotros usamos en los miembros inferiores tipo EPIC. Y la preparación emocional. Acá una valoración integral que conforme identifica al paciente, confirma el sitio quirúrgico, la entrevista completamente de la enfermería que ya es dentro del hospital de día,
pasa una evaluación preanestésica por el médico anestesiólogo nuevamente, que le da el pase para subir a las operaciones, indagan sobre los antecedentes, le hacen alguna evaluación física si amerita el paciente, y en caso de algunos antecedentes evalúan cuál es su medicación habitual, ¿no? Si es hipertenso, diabético, revisan si requiere pruebas cruzadas, si existe, si requiere, perdón, revisan sus exámenes de laboratorio, si requieren pruebas cruzadas, y hacen una doble verificación de checklist del consentimiento informado y cirugía del cirujano y del anestesiólogo, ¿no? Una vez que el paciente ya pasó a quirófano y regresó a hospital de día, acá es un pilar importante, ¿no? Que es el último. Educación en prevención de complicaciones, ¿no? Educación de los signos de alarma. Todo paciente, tanto al paciente y a la familia, se le educa en hospital de día, si hay sangrado, si hay dolor intenso, fiebre, vómitos persistentes, viene por emergencia. ¿Por qué? Porque como va a ser su recuperación en casa, es importante que salga educado. Se le hace una retroalimentación de las indicaciones médicas. O sea, le leemos las indicaciones que deja el médico y le preguntamos, ¿usted ha entendido qué es lo que le estoy indicando? Sí, señorita. Ah, muy bien. A ver, me repito. Retroalimentación sobre la administración de tratamiento en domicilio. En este caso tenemos los pacientes de postoperado cataratas, ¿no? Que a veces se juntan una gota y otra gota en la misma hora, ¿no? Entonces, le explicamos y hacemos la retroalimentación. A ver, ¿usted cómo me entiende? Sí, señorita, me voy a echar de esta manera. Muy bien. ¿Cómo va a ser la higiene en su domicilio? ¿Cómo va a ser su alimentación? Según la indicación médica. Y la entrega de documentación de papeles de alta, informe de cita, de alta, de cita, indicaciones o descanso médico opcionalmente. Actualmente existen muchos estudios sobre la importancia de la educación en el preoperatorio y la disminución de la ansiedad. Existen diversos tipos de medios audiovisuales, trípticos en esos años. Ahora ayudas audiovisuales, videos, por el WhatsApp, ¿no? Que ayudan que el paciente esté informado. Y eso mejora su proceso postoperatorio también. Y para terminar, el otro impacto de los cuidados de enfermería en la preparación prequirúrgica, ¿no? Nuestro objetivo es que la programación quirúrgica se cumpla al 100%, pero siempre existe algún tipo de suspensión, ¿no? Una interrupción del ayuno, el paciente dijo, no, solamente tomé un vasito de cualquier, ya. Después pasa la enfermera, no, tomé un cuáquer y una tostada. Y hemos tenido casos que ya el médico anestesiólogo lo evalúa. No, señorita, me comí mi cuáquer, mi tostada y también un chicharrón. Entonces, para la Asociación Americana de Anestesiología en el 2011 terminó un esquema, ¿no? Que debe existir un ayuno, que existe un ayuno, por ejemplo, el de 2 horas, solamente de contemplar líquidos blandos, 4 horas leche materna, 6 horas leche fórmula, ¿no? Puede ser una infusión, una tostada, y 8 horas de ayuno en el caso de alimentos sólidos, ¿no? Entonces, es importante este dato porque si no lo cumple, corremos el riesgo de una conspiración y que el paciente se complique, ¿no? Que las funciones vitales estén alteradas, que exista una enfermedad concomitante, o sea, ingresó, pasó y empezó a toser, ¿no? Lo evalúan todo y no se suspende por una faringitis, un proceso gripal muy marcado, o la presión se eleva y no baja a pesar de recibir o otro antihipertensivo, ¿no? Entonces, o admisión hace la confirmación, a ver, llama y el paciente está localizado. Entonces, en estos casos empieza la deserción o reemplazo, ¿no? Se tiene que reemplazar un paciente, la programación se adelanta y el paciente que viene de reemplazo pasa al último turno. Pero ¿quién le brinda la información? Es importante ahí al inicio, nuevamente, poder educar, brindar. ¿Por qué es importante hacerlo de esta manera? ¿No? Una buena relación entre el equipo de enfermería y el paciente es esencial para una adecuada preparación preoperatoria y una etapa postoperatoria adecuada. Bueno, este mes es el mes de enfermería, como parte de la teoría del cuidado humano. Margaret Young Watson
ella valora mucho las relaciones transpersonales entre la enfermera y el paciente, ¿no? La importancia que existe en esta relación, en la humanización del cuidado, ¿no? Donde ve al paciente de forma holística, en mente, cuerpo y espíritu. Y detalla, ¿no? Que la empatía es la esencia de una enfermera. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de la magíster